Noticias MBS con Carmen Aristegui. Recibimos mensajes del público que siempre agradecemos muchísimo. Recibimos muchas comunicaciones de todo el país, gente que nos cuenta cosas, que nos avisa de asuntos, que nos pide alguna investigación, que nos sugiere algún tema, que nos da algún asunto que nos pueda servir para el propio noticiero y que nosotros podamos investigar para presentárselo a usted. Y bueno, pues ese conjunto de informaciones la tratamos de procesar de la mejor manera posible, no siempre con la amplitud que quisiéramos, porque no tenemos este alcance para poder atender cada uno de los mensajes que amablemente nos hacen llegar, pero sí tenemos un ejercicio de revisión y debo decir que en muchas ocasiones podemos efectivamente corroborar algunos hechos que nos cuentan y que luego van convirtiéndose también en informaciones que compartimos con el auditorio. Es el caso de lo que nos contó un radioescucha sobre lo que en Veracruz estaría ocurriendo con trabajadores petroleros, trabajadores del sindicato petrolero, que según esta información estaban siendo presionados para afiliarse al PRD. Le mandamos la información a nuestra compañera Leticia Vázquez desde Veracruz. Le pedimos que revisara precisamente el tema que nos envió esta persona, y es Leticia la que nos cuenta esta mañana sobre el asunto. Leticia, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Carmen. El coordinador de la zona norte del Comité Directivo Estatal del PRD, Antonio del Valle, pedirá a la dirigencia nacional del Partido del Sol Azteca la anulación de registro de cientos de trabajadores transitorios del complejo petroquímico Escolín y del Hospital Regional de la zona norte de Pemex, que se han hecho militantes a este instituto político en Poza Rica. El militante perredista confirmó la versión que da a conocer en un escrito Leticia Rocío Hernández, quien es directora de Relaciones Públicas de la Agencia Nuclear, y en el que manifiesta que desde el pasado lunes se empezaron a dar dichas afiliaciones, trabajo que está siendo avalado por Sergio Lorenzo Quirós Cruz, secretario general de la sección 30 de Poza Rica y actual presidente municipal de esta ciudad del norte del estado de Veracruz. Se sabe que esta afiliación masiva de trabajadores es impulsada por el secretario general del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs, quien en una reciente reunión realizada con secretarios generales de las 36 secciones sindicales del país, dio instrucciones para que se iniciara con ese trabajo y se pidiera a los trabajadores hacer pronunciamientos en contra de las reformas estructurales que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto. El coordinador de la zona norte del Comité Directivo Estatal del PRD dijo que Carlos Romero de Champs está tratando de escudarse en las siglas del PRD porque sabe que le está cerrando las puertas en el PRI y ahora tratan de obtener un fuero, pero en otro partido, y qué mejor que sea el Sol Azteca. Además, está aprovechando la coyuntura porque dentro de 2 meses la dirigencia nacional del PRD sacará la convocatoria para las elecciones internas que renovará las dirigencias nacionales y estatales y municipales en algunos casos. Antonio del Valle señaló que se comunicó con Sergio Rodríguez, dirigente estatal del PRD, a fin de que se haga la solicitud formal para que se queden sin validez todos y cada una de las afiliaciones que se están dando aquí en Poza Rica, porque ese tipo de acciones solo están desprestigiando al Sol Azteca. Lo que sí se sabe y se ha observado es que en la ciudad de Poza Rica se han observado carteles en contra de la corrupción en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a favor de Eliel Flores, que dice sustituirá a Carlos Romero de Champs al frente de una de las organizaciones gremiales más poderosas de México. Esta información la corroboramos con el coordinador de la zona norte del Comité Directivo Estatal del PRD, Carlos. Pues Leticia Vázquez, es lo que obtuviste al preguntar precisamente a este coordinador del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la zona norte, Antonio del Valle, quien te habla de esta narración, quien te dice que es cierto lo que se narró en el escrito, esta comunicación que recibimos, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Gracias, Leticia, por contarnos esta información esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Le llamamos al presidente nacional del PRD
porque no parece ser cualquier cosa esto que se está planteando de una presunta afiliación presionada de trabajadores del sindicato petrolero al Partido de la Revolución Democrática. Aquí le presentó nuestra corresponsal el informe que acaba de escuchar y le agradezco a Jesús Zambrano que me tome como presidente nacional del PRD esta llamada telefónica. Jesús, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, muy buenos días y a tus órdenes, como siempre. Pues para preguntarte qué es lo que sabrías del tema, porque llama la atención lo que se está aquí planteando y que se agrega, digamos, una declaración del coordinador del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. En efecto, hay una afiliación de trabajadores petroleros en Veracruz hacia el PRD. Efectivamente, yo el día de ayer, luego de que conocí esta información, a través de ustedes, Carmen, me comuniqué con el presidente de nuestro partido en Veracruz y justamente me confirmó que él había hablado con Antonio del Valle. Antonio del Valle fue nuestro candidato del año pasado en Poza Rica, en una disputa, por cierto, muy fuerte, estuvo a punto de ganar y desde luego él mantiene esta información, esta versión que ahorita Leticia, tu corresponsal en Veracruz, daba al auditorio, y yo ya he pedido desde ayer mismo a la Comisión Nacional de Afiliación del PRD que congele, que mantenga en estatus de congelamiento estas afiliaciones que se dieron desde el pasado lunes allí en la zona de Veracruz, que revisemos de inmediato el funcionamiento son 2 módulos de afiliación que están funcionando allí y que todo lo que signifique que se corresponda con esta versión de trabajadores petroleros afiliados a la fuerza o por instrucciones, háganme el favor de Romero de Champs, el principal corrupto del sindicalismo mexicano en este momento, pues que todo eso quede sin efecto. Esta es la instrucción que yo personalmente he estado dando el día de hoy, ya un poco regresando a la normalidad después lo del día primero de ayer. Voy a verificar que así esté sucediendo, pero tengan la plena seguridad de que el PRD ni nuestros compañeros allá en Veracruz están en un juego del que, como bien lo sostiene Antonio del Valle, yo creo su versión, y ahorita lo refería su corresponsal Leticia, que se trata de una pretendida jugada política de Romero de Champs para buscar hacer su resistencia ante las reformas energéticas. Y yo no creo que en realidad estén muy preocupados los líderes corruptos del sindicato petrolero por lo que están significando la entrega de nuestra riqueza energética a manos privadas, sino por el hecho de que justamente por estas reformas, de las cosas positivas que tiene, de las pocas cosas positivas que tiene la reforma energética, es que el sindicato petrolero dejará de formar parte del Consejo de Administración de Pemex. Allí eran juez y parte porque eran al mismo tiempo que los que tomaban decisiones sobre contratos, los que impulsaban contratos para sus amigos, para empresas vinculadas con ellos y para beneficiarse de muchísimas cosas en la paraestatal petrolera. Entonces, esta es la razón de fondo. Tomes en cuenta que también el día de ayer no fue de los líderes visiblemente no presentes en los festejos oficiales del Día del Trabajo. Carmen, esto es lo que yo podría confirmar. Confirmar. Prácticamente me lo están confirmando nuestros compañeros dirigentes del PRD de Veracruz y por eso están congelándose estas afiliaciones. Qué fuerte, Jesús Zambrano, lo que nos confirmas efectivamente de esto que nos llegó en este correo al que atendimos, un correo que nos envió una persona que nos narró cómo es que estaban presionando a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para afiliarse al PRD, obligándolos a afiliarse al PRD. Nos cuenta un conjunto de cosas la persona que nos envía este comunicado, y que ya con Leticia y sobre todo con tu propia declaración confirmamos que en efecto se gestionaron estas afiliaciones. Te pregunto, Jesús,
si tienes el dato de cuántos trabajadores petroleros en qué periodo se afiliaron al PRD de esta manera, cuántos que has decidido congelar estas afiliaciones por lo que dices. No, justamente ayer mismo les pedí que me tuvieran un informe actualizado de esta situación, Carmen. Yo la tendré hoy, en cuanto la tenga, la hago llegar con muchísimo gusto. Ahora, una cosa es lo que tiene que ver con este tipo de afiliaciones allí en Poza Rica. Otra es que muchos trabajadores petroleros, especialmente en Veracruz, son militantes del PRD, activamente militantes libremente afiliados al PRD. Que no hay que confundir, pues, no, esto que se ha denunciado y que todo parece indicar que tiene sustento real con este otro tema de la libre afiliación al partido. Sí, son cosas distintas, totalmente de acuerdo. Jesús Zambrano, ¿como para qué querría Romero de Champs que petroleros se afiliaran al PRD? Pues yo creo que las versiones forzadamente, que se han dado, andan por allí, Carmen, en este sentido, es decir, de buscar utilizar al PRD para hacer alguna acción de resistencia, incluso veto a saber si hasta alguna labor de provocación, alguna acción de provocación como trabajadores petroleros, pero ahora como militantes del PRD, y poder hacer algún tipo de resistencia de otro tipo, no la que nosotros desde el PRD hemos estado efectuando, de impulsar la consulta popular para que se vengan abajo las reformas en materia energética en el 2015, o dar la pelea como la vamos a dar en el terreno legislativo frente a las iniciativas de reforma que se presentaron el pasado día 30 de abril. En fin, todas estas son acciones que nosotros vamos a impulsar, pero veto a saber si lo que se está pretendiendo o se estaba pretendiendo hacer hasta antes del momento de la denuncia es justamente preparar un escenario de provocación o de otro tipo de acciones. No tengo más información que las versiones que me han llegado y las lecturas políticas que yo hago de esta situación. Jesús Zambrano, pues te pido, si no tienes inconveniente, compartir con el auditorio en el país, dado lo que estamos aquí comentando contigo, el informe que te den. Si nos puedes compartir cuando tengas los datos de cuántas personas identifican ustedes que fueron afiliadas de esta manera al PRD. Hay que decir que, bueno, si tienes el dato y nos lo compartes cuando lo tengas, te lo vamos a apreciar mucho para saber de qué tamaño es el asunto. Por supuesto que sí, Carmen, es un compromiso que estoy haciendo contigo. Te lo agradezco mucho. En lo que nos envía la persona que de origen nos da esta información, hay una parte donde dice que Carlos Romero de Champs habría girado instrucciones a los secretarios generales y a la sección 35 y otro conjunto de datos que da, y que el tema es que habría girado instrucciones a los secretarios generales para que los trabajadores transitorios fueran los que se afiliaran al PRD. Ese dato es importante decirlo. Pues hay que, con mayor razón, vamos a hacer tiros de precisión en la investigación que estaremos ya haciendo en estas mismas horas de este día. Muchos transitorios también, por cierto, pues porque son de los que han sido más afectados en sus derechos laborales. Uh-huh. Desde hace mucho se han vinculado también con el PRD, pero justamente dando una lucha contra la corrupción en el sindicato y contra las propias directivas de Pemex, porque no les han respetado derechos, porque no les han otorgado el derecho a la libre contratación, en fin, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que ven. Quizás que por ahí ha habido un mayor acercamiento de muchos trabajadores al PRD y quizá dicen, pues incentivemos por ahí, que es lo que parecería más fácil o más natural. Pero, insisto, vamos a hacer una investigación. Por supuesto, Jesús Zambrano, pero te agradezco que nos hayas tomado la llamada y que confirmes efectivamente que el propio PRD nacional, en contacto con el PRD veracruzano, pues está efectivamente viendo esta situación de afiliaciones con estas características, y ya nos contarás los detalles del informe general que te van a presentar para hablar del tema más ampliamente. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en comunicación, Jesús. Muchas gracias a ti, Carmen, y muy buenos días. Buenos días a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Qué tema, Lo seguimos de cerca.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.